conmigo aquí en el estudio, le agradezco mucho, Rodolfo Campuzano, director de Estrategia y Gestión de Portafolios de Invex Banco. ¿Cómo estás, Muy Rodolfo? bien, Qué gusto buenas verte. tardes, igualmente. Oye, pues vaya coyuntura que se va definiendo. ¿Cuál es tu perspectiva luego de este sorpresivo triunfo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos? Sobre todo porque es un candidato que lo que dijo en campaña fue realmente disruptivo. Ayer estaba cuestionando fuerte a la Fed, a Janet Yellen. Ya no digamos lo que tiene que ver con México, el muro, que ayer daba una entrevista y reiteraba que deportará entre 2 y 3 millones y que será barda en algunos lados, muro en otros. En fin, un candidato que va a renegociar el Telecano, lo va a intentar. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, el panorama no es bueno si hablamos desde el punto de vista de México. Lo que no sabemos es dimensionar cuál va a ser la magnitud de los cambios y a través del tiempo y si estos se van a dar como se hablaron en la campaña, como bien dices, ¿no? Eso quizás es lo más difícil para quienes tenemos que tomar decisiones de inversiones, plantear realmente una perspectiva que se apegue un poco a lo que en realidad va a suceder, sobre todo en los siguientes 12, 18 meses. Hablar de todo el periodo de Trump también es complicado, ¿no? Sin duda. Ahora, hay, digamos, direcciones que los mercados ya están tomando y que obviamente pues están repercutiendo en precios, ¿no? Se asume que va a tener una política fiscal más relajada, que va a reducir impuestos, que va a quitar algo de regulaciones, en especial en el sector financiero, etcétera, y pues eso se está reflejando en fortaleza del dólar, tasas más altas de largo plazo y bueno, la repercusión en todas las monedas y en los mercados adyacentes a Estados Unidos, que es muy grande, ¿no? ¿Qué pensar de los mercados? Porque hemos visto, a mí me ha sorprendido, pues finalmente el Dow, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq menos, le ha ido un poco más mal, pero en general les ha ido bien. Parecería que no llegó un personaje tan disruptivo porque están interpretando las primeras señales y parece que no son tan pesimistas. Creo que en general hay la idea de que puede haber un mejor crecimiento con estas políticas que ciertamente son muy opuestas a lo que hemos visto en los últimos años. Yo diría, después de la crisis del 2008, sin duda, ¿no? Hay la idea de que va a haber una predominancia mayor de las políticas fiscales que de las monetarias, que la relevancia de los bancos centrales va a disminuir, porque los gobiernos, en especial de Estados Unidos, va a ser más activo. Y hay la idea de que puede haber un mayor crecimiento. También hay la idea de que puede haber una mayor inflación, cosa que no hemos visto también quizá en más de una década, ¿no? Entonces, sobre eso están montados los mercados. Obviamente hay optimismo en las bolsas, la expectativa de crecimiento de utilidades que llevábamos 6 trimestres en Estados Unidos con decrecimientos en las utilidades de las empresas, pues es otra, ¿no? Creo que hay facilidades para que los negocios les vaya bien y por otro lado apuestas que habían sido muy seguras y muy fructíferas antes, como apostar a tasas de interés, a bonos de alto riesgo, etcétera, yo creo que van a ser mucho más difíciles y el mercado lo está reflejando, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿cómo has observado el tipo de cambio? Porque pues había análisis previos que decían, si llega Trump lo estaremos viendo en 22, 23, 24, incluso había algunos análisis, y finalmente lo vemos, digamos, ha tenido un impacto significativo. Hoy está cerrando pues cercano a los 21 pesos, dependiendo de la ventanilla del banco, el interbancario en los 20 altos. ¿Qué esperar con respecto al tipo de cambio? Ya, el tipo de cambio es un tipo de cambio libre. Entonces, los factores que más lo influyen desde hace mucho tiempo es la perspectiva de crecimiento, que ante la idea de restricciones comerciales y de quizá una menor campo fácil para el sector industrial mexicano, pues es adversa, ¿no? Otro factor muy importante es la estabilidad en los mercados globales y sin duda no la estamos teniendo con alza de tasas, con muchas monedas que se siguen devaluando contra el dólar. Entonces sigue habiendo un terreno para un peso que es frágil por los problemas que tenemos aquí, pues para que se siga moviendo, ¿no? Hay que ver qué hace el Banco de México. Esta semana hay reunión de la Junta de Gobierno y comunicado de política monetaria. Las cotizaciones en el mercado asumen que va a subir las tasas de interés, probablemente en una magnitud alta, quizá otro medio punto. Falta ver qué pasa en diciembre con lo que haga la Reserva Federal y si nuestras autoridades también responden a ese movimiento y eso estabiliza algo la cotización, pero la verdad es que estamos viendo una etapa incierta con factores que van a seguir siendo adversos
y pues el tipo de cambio difícilmente va a bajar. Yo creo que vamos a verlo muy volátil alrededor de 21 pesos. Ahora, ¿qué pensar con respecto a la Fed? Porque mencionabas algo interesante y es que podríamos ver si las promesas de Trump se cumplen y entonces baja los impuestos, aumenta el gasto en infraestructura, etcétera, disminuye la regulación financiera. Podríamos ver cierto nivel de inflación, cosa que no hemos visto y que la Fed ya tenía buenos argumentos antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, o bueno, tuviéramos la perspectiva porque llega hasta el 20 de enero, hasta enero. Pero pues había la perspectiva de que iba a haber un aumento de tasas y ahora podría ser más alto de lo que se pensaba, ¿no? ¿Habría más argumentos todavía? Hay más argumentos si lo vemos en lo que los mercados esperan. La Reserva Federal ve mucho esta tasa implícita de inflación que hay en las tasas nominales de los bonos. Y eso ha subido en 5 días para acá, pues medio punto porcentual, ¿no? La expectativa de inflación en Estados Unidos para los próximos 10 años ya se ubica arriba del 2%, cosa que no había sucedido en mucho tiempo hacia atrás, ¿no? Entonces, sí hay esa idea. Yo creo que la progresión de esa inflación más alta no va a ser muy súbita porque pues hay que ese mayor gasto y esa política fiscal más relajada y todas las políticas que va a implementar este nuevo gobierno pues van a tomar tiempo, va a tener que haber un calendario en el Congreso. El gasto en infraestructura, por ejemplo, estaba leyendo hoy por la mañana que toma mucho tiempo e incluso el programa que hizo el mismo presidente Obama después de la crisis financiera pues no resultó ser lo que se esperaba porque hay muchos impedimentos desde la falta de proyectos hasta muchas otras cosas. Entonces creo que esa progresión de la inflación no va a ser rápida, pero ya está en las expectativas de las gentes, ya está en las cotizaciones de las tasas de largo plazo y eso sin duda le da más campo a la Reserva Federal para subir la tasa de fondos federales y tener una influencia más cómoda sobre una perspectiva que es distinta a la que tenían hasta hace muy poco, ¿no? Y ahora seguro no podrán quitar de su mente a un candidato o a un presidente después que puede ser muy activo, ¿no? Porque si le suben la tasa demasiado va a decir que están trabajando en su contra y eso sí que va a ser una consideración en términos de que no sea una polarización entre el Tesoro y la Fed. Pues sí, no hay que olvidar que hubo amenazas directas, ¿no? De quitar a la presidenta Yellen. El gobierno tiene la facultad de cuando van terminando los periodos de los miembros de la Junta de Gobierno, bueno, del caso del Comité de Mercados Abiertos en la Fed, pues, proponer a los siguientes candidatos y seguramente va a haber algún sesgo ahí a poner gente más orientada a las políticas que está haciendo el Partido Republicano. Y falta ver si no hay un encono de... yo no creo que la Fed vaya a ser tan reactiva, ¿no? Yo no creo que vaya a subir las tasas progresivamente. Yo creo que el primer semestre del año que entra vamos a volver a ver una Fed muy observadora de cómo se concretan las políticas y cuál es la idea hacia adelante, ¿no? No hay que olvidar que la economía americana ya traía mucho avance en términos de empleo y una inflación que venía repuntando, ¿no? Entonces, y yo creo que eso mucho nos lo va a decir la curva de tasas en plazos largos, que sin duda se ha movido fuerte, perdón. Claro, y por último preguntarte, Rodolfo, brevemente, ¿consideras que México estará creciendo como lo proyecta el paquete económico entre 2 y 3%, es decir, un 2.4 me parece que está, o es demasiado optimista o no podemos saber? Yo creo que hay dos factores muy adversos para pensar que el crecimiento puede ser igual al de este año. Uno es que el sector industrial sigue reportando números malos, porque el sector industrial americano sigue reportando números malos, y hay la amenaza de restricciones hacia adelante que seguramente van a impedir avances mejores, sobre todo en la inversión de mediano o largo plazo, ¿no? En la ampliación de plantas, en la contratación de más gente, etc. Por otro lado, no hay que olvidar también que sacudida del tipo de cambio va a tener una repercusión sobre la inflación, esperemos que de una magnitud no tan grande y va a tener una repercusión sobre los planes de gasto de las gentes. La confianza del consumidor tiene dos aspectos. Uno es de cómo gasto hoy y cómo planeo hacer mi gasto en el futuro. Claro. Y creo que eso en México
todos lo estamos viendo o lo estamos pensando que debemos limitarlo un poco, ¿no? Por supuesto, te agradezco mucho, Rodolfo Campuzano, siempre un gusto, y ya te estaremos invitando porque estás de moda, ¿no? En estos momentos de mucha incertidumbre, todo el mundo quiere saber cuáles son tus análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.